Bueno, muy buenos días, tengan todas, tengan todos. Bienvenidos al Club de Lectura de Sensacional Centro de Salud Emocional. Centro de Salud Emocional, qué nombre tan lindo, sensacional. Centro de Salud Emocional. Yo soy Pablo Elkin Zapata, fundador y director de Sensacional, y estamos en el Club de Lectura con Este dolor no es mío. Una hermosa lectura que nos viene a mostrar la conexión que tenemos con nuestros ancestros, con nuestros padres, con nuestros hermanos, incluso con otras personas que vinieron a integrar vinieron a ingresar a nuestro núcleo familiar, eh, como nuestro esposo, amigos, personas que tuvieron algún tipo de relación profunda dentro de nuestra familia. Voy a, ok. Entonces, bienvenidos. Ahí les envié la información acerca de la reconexión, de cómo podemos nosotros eh, percibir el flujo de energía que tenemos con nuestros viejos, con nuestros ancestros, ¿cierto? Hay mucho conocimiento, es aterrador cómo la humanidad se está acercando cada vez más a la esencia de la vida, a la esencia de la existencia, al para qué estamos en este mundo, cuál es el propósito de la vida. Las investigaciones cada vez profundizan más acerca de este tema y cada vez hay más información. Hay que también tener mucho cuidado porque recuerden la palabra nueva que tenemos que tener presente, la infoxicación, que es mucha información, termina uno intoxicado con tanta información. Pero el secreto de esta información, mis queridas y mis queridos, es esto que vamos a hablar hoy, es percibir el flujo, es decir, si nosotros tenemos la capacidad de situarnos, ¿no? ¿Sí? En la que podamos percibir la energía, que aprendamos a sensibilizarnos, y es muy necesario. Este no es un tema nuevo, es un tema antiquísimo desde todas las culturas. Hablan acerca de la necesidad de hacernos sensible a nuestro entorno, ¿sí? Y nuestro cuerpo también es nuestro entorno, ¿sí? El cuerpo también es nuestro entorno, porque nosotros estamos dentro de este cuerpo. La energía vital, la energía poderosa, la energía que somos nosotros, somos eh, un campo de energía y estamos rodeados por otros campos, ¿sí? Por ejemplo, la mente es un campo de energía en donde se encuentra todo el sistema de creencias, los pensamientos, las imágenes, los recuerdos, ¿cierto? Todas esas memorias del ayer, todas esas memorias del pasado, ¿ahí qué le pasó a esta cámara? Porque se está viendo así. Pero bueno, concéntrense en el audio, no sé, voy a detenerlo y lo voy a volver a colocar a ver si pasó algo raro con esto. Bueno, todas esas memorias del pasado, ese es un cuerpo mental, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos la capacidad de distanciarnos y ver nuestra mente como eso, como un cuerpo aparte, diferente de nosotros, y podemos apreciarlo, podemos ver todos ese sistema de creencia, pensamientos, imágenes, como ver los toros desde la barrera. Y desde allí podemos apreciar de una forma diferente a como cuando nos identificamos con eso. O sea, cuando yo me identifico con un pensamiento, pues termino pensando que yo soy el pensamiento y mantengo diciendo, yo tampoco porque pienso así, ve a mí porque se me ocurrió esto, y empezamos a juzgarnos, a condenarnos, a culparnos, y vivimos en un campo de energía en el que es muy difícil alcanzar plenitud y felicidad porque no solo mantenemos en esas memorias, sino que como nos identificamos con ellas, entonces no podemos salir de ese juego. Como dice Eric Berne, es como un juego en el que participamos, ¿cierto? La mente nos dice una cosa, entonces nosotros le respondemos ahí, somos muy reactivos. Y cada que la mente nos trae este pensamiento, que estaba ahí guardadito en el inconsciente, nosotros reaccionamos de una forma,
correspondiente, entonces se convierte eso en ese juego. La mente me dice esto, yo le respondo esto, la mente me dice esto, yo le respondo esto. Entonces, se vuelve algo, un hábito, una costumbre, una forma de respuesta a nuestros pensamientos. Y ahí nos quedamos en un círculo en donde vivimos solo en la mente, vivimos solo en la mente, vivimos en el pasado, vivimos en el pasado, ¿cierto? Y vivimos en el futuro, con la angustia del futuro y, y esas tristezas que nos trae el pasado a muchos. Entonces, no podemos ni siquiera disfrutar este presente. Entonces, el trabajo que estamos haciendo aquí es primero reconocer de qué forma estamos nosotros siendo influenciados por ese pasado, ¿sí? Para buscar la forma de liberarnos de esa influencia que no nos permite alcanzar todas esas características naturales nuestras, ¿cierto? Como son la creatividad, ¿cierto? La capacidad de imaginar positivamente, la capacidad de ver lo bueno. Es difícil conectarlos con los valores y principios, sobre todo los principios que son diferentes a los valores, ¿no? Un valor no es un principio es una ley que rige el universo. Un valor puede ser muy subjetivo. O sea, para mí, para una persona el valor puede ser, la amistad es mucho más importante que el dinero, pero para otras personas el dinero puede ser más importante que la amistad. Son valores. Los valores son relativos mientras que los principios son absolutos. Los principios rigen la vida. Quieras o no quieras, los principios están allí y debes aprender a fluir con ellos, ¿cierto? Los principios, si uno fluye con los principios de la vida, todo es perfecto, como dicen algunos maestros de la India, dicen, eh, fluir con los principios de la vida es como fluir en la corriente del dulce absoluto. Muy linda esa frase. Fluir en la corriente del dulce absoluto. No fluir en los principios universales, en los principios de la vida, es como fluir en contra de la corriente. Ni siquiera se fluye, es nadando todo el tiempo, corriendo, buscando lo que ya tenemos, pero que no sabemos dónde está. Entonces, mis queridos y mis queridas, hoy vamos a hablar acerca de esos temas inconscientes que no nos permiten fluir con la vida, ¿cierto? Ayer, el sábado, estuvimos hablando de cómo percibir ese flujo que viene a través de nuestros padres, porque hay una energía que viene a través de ellos, ¿sí? Esa es una energía amorosa que viene a través de los padres, aunque a muchas personas no lo crean, no, pero es que mi papá no me tuvo amor, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, qué amor podía haber ahí, me pegaba mucho, pero hay que aprender a diferenciar tu historia de vida, lo que te correspondió vivir a través de estas personas, a lo que es la vida en sí misma, a lo que es esa energía en sí misma. A ellos solo nos queda agradecerles que nos dieron lo más importante, ¿sí? Nos dieron este cuerpo, nos dieron la posibilidad de vivir en este cuerpo para avanzar, para crecer, ¿sí? Hay un tema muy lindo un poema de Jalil Gibral que dice, vuestros hijos no son vuestros hijos, vienen a través de vosotros, mas no de vosotros, ¿sí? Entonces, son temas muy sutiles que en la medida en que nosotros los vamos entendiendo, solo nos queda ir agradeciendo, agradecer a la vida y seguir adelante en este lindo, hermoso, profundo proceso de crecimiento. Entonces, los cuatro temas inconscientes que cortan el flujo de la vida, aunque no son comunes a todos, sus efectos son inconscientes para todos nosotros. Esos cuatro temas son, primero, nos hemos fusionado con un progenitor. Segundo, hemos rechazado a un progenitor. Tercero, hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Y cuarto, nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. Entonces vamos a hablar del primero. Te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre. Es una pregunta, por favor hágansela, escríbanla.
¿Te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? A ver, no sé qué pasa con esta cámara hoy, que está como crazy. ¿Listo? Esta parte es importante, pongamos mucha atención, por favor. Haz memoria. ¿Ha pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas alguno de tus progenitores? ¿Sí? Tu padre, tu mamá. ¿Ha estado en una lucha emocional que tú le veías sufriendo? ¿Sí? Llorando, conmocionada, en ansiedad, deprimida, triste, o alguna dolencia física, ¿sí? Te dolía verlo sufrir, claro. Querías librarlo de su dolor. ¿Quién no quiere eso? ¿Lo intentaste? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de uno de tus progenitores en contra del otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo a hacer daño al otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo a hacer daño al otro? Esto es muy común, más común de lo que nos imaginamos. A veces no solo de los hijos hacia los papás, también de los padres hacia los hijos. Sí, muchas personas a mí me consultan y con esa inquietud en su vida. Yo siento que a mi hijo Rodolfo lo amo, lo quiero, es para mí la luz de mis ojos, pero a mi niña no siento eso. Sí, tienes dificultades similares a las que tuvieron tus padres. ¿Reconoces en ti mismo el dolor de tus padres? Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. En nuestra primera infancia, el sentido del yo solo se nos desarrollaba de manera gradual. El sentido del yo, el yo soy, ¿sí? El sentido del yo. Acuérdense que hablamos acerca de la importancia de tener a nuestros padres como un espejo en el que nos reflejábamos y empezamos a crear una identidad. Cuando empezamos a crear una identidad, entonces yo estoy ocupando un lugar, un espacio, ¿sí? Estoy siendo yo y es importantísimo generar, crear ese sentido del yo. Pero esto se desarrolla de manera muy gradual. En esa época todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. Antes de ser yo éramos nosotros. ¿M? En aquella edad de la inocencia nos imaginábamos quizá que podríamos aliviar la infelicidad de nuestros padres, arreglándola, compartiéndola. Si la llevábamos nosotros también, ellos no tendrían que cargar con ellos solos. Pero esto no son más que ideas fantásticas que solo conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste, padre no respetado, hijo no respetado, dificultad de pareja de los padres, dificultad de pareja de los hijos. Las combinaciones son inagotables. Cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que pueda liberarnos. Tema supremamente lindo, interesantísimo. Eh, Quiero saber si me están escuchando. No les abro los micrófonos a todos porque hay mucha interferencia. A veces por allá están haciendo el tinto.
Entonces se escucha hasta la olla pitadora, ya estuvieron los frijoles, es que a las 3 de la mañana me levanté a pitarlos, porque hacía mi mamá, así hacía la abuela, porque ella decía que a las 4 de la mañana, si el mejor dicho, si la olla pitadora pita al mismo tiempo que el gallo, los frijoles van a quedar mejor, ¿no? Cosas como esas pueden pasar, se los aseguro. Ok. Entonces, cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que pueda liberar. Entonces vienen a ver el caso de Gavin. El caso siguiente nos ilustra cómo esta dinámica, que suele quedar a oscuras, puede avivar unas dificultades que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gavin tenía 34 años, realizó una serie de inversiones arriesgadas en las que perdió todos los ahorros de su familia. Hacía poco que había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir los plazos de entrega. Gavin, que tenía mujer y dos hijos pequeños, estaba desesperado, luchando por subsistir económicamente y con su matrimonio en tensión. Gavin fue cayendo en una depresión profunda. Cuando era niño, su padre, que también tenía 30 y tantos años precisamente, había perdido todos los ahorros de la familia en las carreras de caballos, pues había fiado de un rumor sobre las posibilidades de un caballo concreto. Entonces, la madre de Gavin se había ido a vivir con sus padres, llevándose a los hijos. A partir de entonces, Gavin había visto muy poco a su padre, al que su madre calificaba de egoísta, ludópata y fracasado. Ahora que Gavin tenía 34 años, estaba repitiendo la experiencia de fracasado de su padre a pesar de que no había advertido la relación de manera consciente. También él había perdido los ahorros de su familia y se encontraba ante la posibilidad de perder a su mujer y a sus hijos. Gavin solo cayó en la cuenta de que había estado reviviendo el pasado durante nuestra sesión de trabajo. Como Gavin había estado tan apartado de su padre, no entendía cómo podía reflejarse una pauta tan similar en la vida de ambos. Al no haber mantenido una conexión consciente con su padre, Gavin había forjado una inconsciente. ¿Mm? Miren, esta parte es importante. Gavin, al no haber mantenido una conexión consciente con su padre, había forjado una inconsciente y había repetido los fracasos de su padre sin saberlo. Cuando lo hubo comprendido, se dispuso a reparar la relación rota entre los dos. ¿Sí? Aquí hay algo importantísimo, y es que cuando uno es consciente de su relación con una persona, pues tiene la posibilidad de dialogar, de hablar, de resolver, ¿cierto? Cuando conscientemente tenemos una relación, yo me siento herido, pues tengo la posibilidad, la oportunidad de decirte, oye, lo que acabas de decir no me gusta, me siento herido y podemos hacerlo, podemos solucionar, resolver, ¿sí? Cuando esto no se da, inconscientemente esas posibles soluciones que deberíamos haberle dado a las situaciones y no se dan, el inconsciente queda con todas esas sensaciones reprimidas, con todos esos pensamientos reprimidos, con eso que tenía que decirle y no le dije, y se genera una relación a otro nivel. Eso cuando tenemos la posibilidad de hablar y no lo hacemos, pero estamos hablando incluso que estas relaciones inconscientes pueden darse. Cuando hablamos de forma inconsciente, estamos hablando de que hay una influencia eh, en nuestras vidas de traumas y situaciones ancestrales. ¿Sí? Este tema de las constelaciones familiares y lo que estamos hablando
en este del horno mío es muy profundo, ¿sí? La psicología no había ahondado en el tema de las, de estos temas heredados, ¿no? No se había hablado bueno, Sigmund Freud sí, Carl Jung también lo hablaron desde el psicoanálisis. Ya ellos tenían una visión, ya estaban acercándose, ya presentían que sí había una relación de nuestros ancestros con nuestros traumas. Estamos hablando del inicio de la psicología. Pero bueno, el psicoanálisis fue muy criticado, fue muy juzgado. Entonces, pues muchas escuelas prefirieron no seguir los pasos. Se crearon otras visiones, otros enfoques, y no solo se crearon, sino que también muchos lo criticaban. Entonces, no es que esos estudios se hayan perdido para nada, pero sí hubo otro tipo de visión acerca de la psicología, la conductual o la cognitiva misma, que se preocupaban más por entender las conductas, los pensamientos. Entonces no se permitían ahondar mucho más, mucho menos, en este tipo de traumas transmitidos a través generacionales, ¿sí? Entonces es la psicología sistémica y luego Bert Hellinger el que con la creación de las constelaciones familiares empieza a hablar de movimientos del alma. Y los movimientos del alma son, el alma viene transmigrando, el alma tiene una historia mucho más profunda que la propia mente. El alma tiene una historia mucho más profunda que la mente, ¿sí? Cuando dice, al no haber mantenido una conexión consciente con su padre, Gavin fue forjando una inconsciente y había repetido los fracasos de su padre sin saberlo. Cuando lo hubo comprendido, se dispuso a reparar la relación rota entre los dos. Fíjate que estamos hablando de esa primera, la fusión con los sentimientos, las conductas o las experiencias de nuestros padres, cuando nos fusionamos con eso. Llevaban casi 10 años sin hablarse. Gavin, consciente de su propia resistencia y de que sabía de su padre, sobre todo lo que le había contado a su madre, fue con cautela, pero con la mente abierta. Escribió a su padre una carta manuscrita en la que le contaba que tenía dos nietecitas y que Gavin se sentía mucho no haber tenido contacto con él. Envió la carta y esperó 6 semanas, pero no obtuvo respuesta. Temió que su padre hubiera muerto, o lo que le parecía peor todavía, que lo rechazara. Gavin tuvo un impulso instintivo por debajo de su miedo y marcó el número de su padre. Creamos en el instinto. Es importante volvernos sensibles a ese instinto. No se arrepintió. Cosa extraña, su padre no había recibido la carta. Los dos hombres mantuvieron una conversación en la que, intercambiando torpemente palabras y emociones, intentaron establecer una conexión entre ambos. Tras varias conversaciones telefónicas algo tensas, empezaron a surgir sentimientos verdaderos. Gavin pudo decir a su padre cuánto lo echaba de menos. Su padre le escuchaba conteniendo las lágrimas. Dijo a su vez a Gavin el dolor terrible que le había causado perder a su familia y le contó que no pasaba un solo día sin que sintiera el aguijón de la tristeza y del duelo. El padre propuso que se vieran en persona. Gavin accedió. A las pocas semanas, a Gavin empezó a aliviársele la depresión en la que estaba sumido. Ahora que su padre había vuelto a su vida, comenzó a estabilizarse la situación en su casa y Gavin recuperó la confianza perdida de su esposa y reforzó sus lazos con sus hijos. Era como si hubiera encontrado una llave que había perdido sin saberlo. Gavin ya podía abrir la caja fuerte donde se guardaba lo más valioso de su vida, su conexión con su familia. Lo que menos desea un padre es ver sufrir a su hijo por él. Si nosotros, como hijos,
nos creemos más capacitados que nuestros padres para cargar con su sufrimiento, estamos cayendo en la arrogancia y en el orgullo y además no estamos en sintonía con el orden de la vida. Nuestros padres existieron antes que nosotros, nos criaron y nos cuidaron para que pudiéramos subsistir. Cuando éramos recién nacidos, nosotros no cuidábamos de ellos. Cuando un hijo asume la carga de un padre, ya sea consciente o inconscientemente, se está perdiendo la experiencia de recibir y en su vida posterior puede resultarle dificilísimo recibir en sus relaciones de pareja. El hijo que cuida de su padre o de su madre suele forjarse para toda su vida una pauta de extralimitación y se está trazando un modelo de sentirse abrumado de manera habitual. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a los sufrimientos de la familia y bloqueamos el flujo de fuerza vital que nos llega a nosotros y a las siguientes generaciones. Esto es increíble. Estamos todos los miércoles y jueves en Sendra Comunidad Terapéutica en Cali. Miércoles y jueves estamos participando con el doctor Javier Piñero Santana, constelaciones familiares. El doctor Javier Piñeros es discípulo de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Lleva 40 años en todos estos temas. Yo lo conocí hace 32 años, 30 años de una amistad supremamente hermosa. Y ahora tenemos una amistad de hermandad lindísima y muy profesional, muy profesional. Yo participo de estas constelaciones cada sábado y es increíble, esto que estoy leyendo es exactamente lo que vemos en muchos de los consultantes, pacientes, clientes, se les da diferentes nombres a las personas que están buscando terapias, pero es exactamente lo que surge, lo que se mueve, los movimientos que se dan en las constelaciones, muchos están relacionados con este tema que acabamos de ver, ¿sí? Cuando un hijo asume la carga de un padre, consciente o inconscientemente, se está perdiendo la experiencia de recibir y hay un principio universal, ¿sí? Es la ley de correspondencia, ¿ok? Cuando nosotros no aprendemos a recibir, nos estamos perdiendo la experiencia y esto va a ser muy difícil para nosotros en la relación luego con nuestros hijos, con nuestras parejas. ¿Ah? Es increíble. Al intentar o compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a ese sufrimiento. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que nuestros padres existieron antes que nosotros, nos criaron, nos cuidaron, ¿sí? El propósito de los padres son dos: sana crianza, educación saludable, sabia. Sana crianza, educación sabia. ¿Sí? La crianza nos la dieron. Criar es el crío. Procurar que nuestros hijos tengan lo básico, ¿sí? Para subsistir, para criarse. Comida, ¿sí? Lo que es la alimentación, el techo, el cobijo,
La compañía, la escuela, zapatos, ropa, la crianza es eso, pero la educación sabia es donde nos quedamos cortos. Eso es lo que los padres no saben, cómo se educa sabiamente un hijo. Cuando esto se hace, cuando hay una educación sabia, los hijos llega un momento en que son completamente autónomos, libres y tienen criterio. Y los padres no van a depender de ellos, ni ellos van a depender de sus padres. Y va a haber un flujo de energía natural. Cuando esto no se sabe hacer, muchos padres asumen que sus hijos tienen que mantenerlos y pagarles lo que les dieron. Y no es así. Si la educación hubiera sido sabia, cuando se es padre, se comprende que cada hijo está escribiendo su historia y que a mí me corresponde seguir escribiendo la mía. Y mi vejez debe estar llena de sabiduría. Por lo tanto, ni espero que me mantengan, ni sé que voy a mantener a otros, porque mi historia continúa de una forma diferente. La naturaleza nos enseña eso. Y es allí donde la vida se nos vuelve compleja, ¿sí? Es muy complejo este tema, espero que de corazón lo puedan entender o lo podamos entender, ¿sí? No es volvernos insensibles hacia la problemática de los viejos, para nada, no es así, es saberlo hacer. Cuando hay sabiduría, podemos entender que ese dolor que está sintiendo mi progenitor es parte de su historia, ahora la veo, ¿sí? Tomo de esa experiencia de mi viejo lo que resuene conmigo, lo demás se lo dejo a él, ¿sí? Porque es que ellos tenemos que ver al papá siempre como papás y nosotros como hijos. Tú eres el grande, yo soy el pequeño, ¿sí? Si nos creemos más capacitados que nuestros padres para cargar con su sufrimiento, estamos cayendo también en la arrogancia y en el orgullo. Este tema es tan delicado, les voy a invitar a que por favor me escriban si necesitan hacerlo por interno, porque yo sé que este tema genera cantidad de conflictos en nuestra mente, pero es de comprensión, ¿listo? Es de comprensión. Entonces hablamos acerca de ese primer eh, tema inconsciente que corta el flujo de energía en nuestras vidas, y es que nos fusionamos con los sentimientos, las conductas o las experiencias, nos fusionamos, ¿sí? El tema de nuestros padres, su experiencia, su historia, nos fusionamos con eso y se nos olvida que nosotros tenemos la nuestra historia que tenemos que resolver. Incluso los mismos viejos le dicen a uno, papito, eso es tema suyo, resuelva usted, yo miro cómo resuelvo la mía. Y eso no es que no nos quieran o que nosotros percibamos eso también de parte nuestra hacia nuestros padres, tampoco es que no los amemos, ese es el tema. Tenemos miedo de sentirnos rechazados o tenemos miedo de que sea un pecado capital, pero no se trata de eso. Es la sabiduría de cómo podemos nosotros aceptar esas historias de nuestros padres en nuestras vidas, pero a la par con la nuestra. Bueno, tema lindísimo, interesante. Entonces, les subiré el audio, abriré el chat para que todas las preguntas que tengan las puedan hacer. Muchas gracias como siempre. Realmente siento que estos temas tan profundos podría uno hablar mucho, pero estos temas no son de hablar, son de sentir, de percibirlos, de poderlos asentir en nuestra vida. Mirarlos, claro, si esa educación sabia también nos ha dado la posibilidad de ser críticos, entonces estos temas también podemos juzgarlos,
Aquí no estamos leyendo, bueno, aquí llegó el conocimiento de los conocimientos y tienes que aceptarlo sin chistar, sin juzgar. No, aquí estamos haciendo una lectura de un tema supremamente profundo y que es un tema que cada vez está tocando más los corazones de las personas, la vida de las personas. Y es algo lindo, a esto tenemos que llegar y hay mucho más. A esto teníamos que llegar y falta mucho más. Porque estamos hablando de temas inconscientes que han sido heredados por parte de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, todos unos traumas transgeneracionales. Estamos hablando de la energía que está fluyendo a través de nuestro sistema familiar. Y eso es un progreso muy grande, ¿sí? Entender que es posible que hayan traumas heredados. Esto ya es mucho, pero hay mucho más, ¿ok? Entonces, este tema lo seguiremos hablando. Mañana vamos a ver el segundo, ese segundo eh, tema inconsciente que no permite el flujo en nuestras vidas. Vamos a hablar mañana del segundo y hablamos del primero, por favor. Repitan esta grabación cuantas veces quieran. Si tienen el libro, eh, vuelvan y lean esta parte, ¿sí? Porque todos esos temas son importantes irlos más que entendiendo, sentirlos, ¿cierto? Realizarlos. Realizar quiere decir volverlos reales, es sentirlos, percibirlos desde lo más fondo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, y decir de pronto, sí, claro, yo me fusioné con la historia de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Se me olvidó vivir mi vida y estoy viviendo la vida de él, la vida de ella. Fuerte abrazo para todas, para todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, gracias, gracias.